Hola, hoy quiero que platiquemos de los números transfinitos, en particular de los números ordinales. Pero, ¿qué significa eso? Pues, si regresamos a la época de la primaria, probablemente les hablaron de dos tipos de números, los cardinales y los ordinales. Los cardinales, que son los números como 0, 1, 2, 3, que nosotros llamamos números naturales, nos decían en la primaria que sirven para contar cantidades, para saber, por ejemplo, cuántas manzanas tenemos. Por otro lado, los números ordinales servían para darle un orden a las cosas: primero, segundo, tercero, cuarto. Y pues, aunque en la primaria la diferencia solo era ponerle un circulito arriba a estos números, se usaban de formas más bien distintas, ¿no? Los cardinales, de nuevo, nos decían cuántas cosas hay, nos denotaban tamaño, mientras que los ordinales nos decían quién había ganado la carrera, cómo estaban acomodadas las cosas. Pues resulta que la gran idea de Cantor fue que estos tipos de números también se extienden más allá de lo finito, ¿no? Por lo tanto, números transfinitos. Bien, vamos a hablar de los ordinales. Como ya les mencioné, pues los números ordinales normalmente nos platican son primero, segundo, tercero, y el ejemplo clásico de un lugar donde se utilizan los números ordinales es una carrera. ¿Quién quedó en primer lugar? ¿Quién quedó en segundo lugar? ¿Quién quedó en tercer lugar? Etcétera, etcétera. Y de nuevo esto nos indica un orden. Sin embargo, pues nosotros ya hablamos un montón sobre órdenes y hay unas cosas que hay que detallar. Pues primero que nada no nos habla de cualquier tipo de orden. Si recuerdan, nosotros hablamos de los diagramas de Hasse, ¿no? Que nos permitían representar cualquier orden parcial finito. En particular, piensen en algo como esto. Pues esto en una carrera pues no pasa, ¿no? Porque podríamos asignarle a este el primer lugar, es el que llegó primero, a este segundo vértice el segundo lugar, y luego tenemos un problema, ¿no? Porque después del tercer lugar, del segundo lugar, pues debería ir el tercer lugar, y sin embargo aquí, ¿será este el tercero o será este el tercero? Y si este es el tercero, pues ¿quién es el otro lugar? Y pues resulta que, bueno, muchas veces lo que hacen en algunas competencias es que si hay un empate a los dos los ponen como tercer lugar y demás, ¿no? Pero pues aún así es sí el tercer lugar. No hay otra cosa incomparable con el tercer lugar. Es decir, los órdenes de los que nos hablan los ordinales son necesariamente órdenes totales. Son cosas que su dibujo no se ve como este, sino que se ve como este. Hay un primer lugar, un segundo lugar, un tercer lugar. ¿Sí? Bien. Pero ahora, un detalle más que ocurre en los órdenes finitos, pero que si queremos extender esto más allá de los conjuntos finitos, no va a funcionar. Es que todos los órdenes totales finitos son buenos órdenes. Demostrar esto no es difícil, estoy seguro de que lo pueden hacer como ejercicio. Cualquier orden total finito es un buen orden. Si recuerdan, un buen orden es aquel en el que cualquier subconjunto no vacío tiene elemento mínimo. Por ejemplo aquí, pues el elemento mínimo de todo el conjunto es el primero. Pero si me tomo cualquier otro subconjunto no vacío, pues si es de un elemento, ese elemento va a ser el mínimo. Si es de dos elementos, pues cualesquiera dos que yo me tome, el de más abajo va a ser el mínimo. Y si es el total, de nuevo, este es el elemento mínimo de todo el conjunto, ¿no? Y son todos los subconjuntos no vacíos del conjunto con tres elementos. Esto pasa en general para órdenes parciales finitos, para órdenes totales finitos. Cualquier orden total finito es un buen orden. Sin embargo, en conjuntos infinitos, ese no es el caso, y el ejemplo clásico son los reales, ¿no? Los reales son un conjunto con su totalmente ordenado, con su orden usual, y sin embargo,
no son un buen orden. El mismo conjunto de reales no tiene un elemento mínimo, no hay el real más pequeño. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, bueno, ¿será mejor hablar de los ordinales como órdenes totales o como buenos órdenes cuando extendamos esta idea a conjuntos infinitos? Y resulta que nos importa que sean buenos órdenes. ¿Por qué? Pues porque siempre hay un primer lugar, ¿no? No puede haber un segundo lugar sin haber habido antes un primer lugar. Y la idea de los ordinales en realidad se lleva muy bien con los buenos órdenes. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿O a qué queremos ir? Pues los buenos órdenes guardan la clave de qué son los ordinales, para qué sirven y qué nos están midiendo exactamente. Entonces, para eso necesitamos indagar un poco en los conjuntos bien ordenados y llegaremos a los ordinales. Bien, entonces para hablar de buenos órdenes vamos primero a hablar de una definición que en general aplica para órdenes parciales, pero que nos interesa especialmente en este caso para buenos órdenes. La definición es la de morfismo o la de isomorfismo. Vamos a ver qué es esto. Vamos a pensar que tenemos dos órdenes parciales, A con su orden y B con su orden. Son conjuntos parcialmente ordenados. Es decir, aquí no estamos pidiendo que todos sean comparables, no estamos pidiendo que haya mínimos. Dos conjuntos parcialmente ordenados cualesquiera. Un morfismo entre ellos va a ser una función que va de A en B. De tal forma que dos elementos de A, uno es menor que otro, sí y solo sí. La imagen del más pequeño es más pequeña que la imagen del más grande, ¿sí? Es decir, la función preserva el orden. Es lo mismo, pues, ver quién es más chiquito en A y luego mandarlos con la función. Mandarlos primero con la función y después ver quién es el más chiquito en B. La respuesta debería ser similar. Nos debería dar la información de A sobre qué está pasando con el orden de B. Y si ya sabemos lo de B, deberíamos poder saber qué pasa con los elementos de A. Entonces, nos preserva el orden. Y esto, morfismo, literalmente pues, significa que preserva la forma, ¿no? En este caso, que la estructura que nos interesa es la estructura de orden, que es un conjunto con una relación binaria que es un orden parcial. Pues nos interesa que esta función preserve eso, preserve el orden. Es decir, que sea lo mismo, pues checar quién es más pequeño antes de enviar con la función que checarlo después de enviar con la función. Los morfismos aparecen en todas las áreas de las matemáticas y son elementos fundamentales en el estudio de cualquier área. Aunque lo que se les pide que hagan es diferente. Por ejemplo, en cálculo ustedes trabajan con funciones continuas. Las funciones continuas son los morfismos de topología. Un ejemplo a lo mejor un poco más fácil de entender. Las transformaciones lineales, ¿no? Siempre se dice una transformación es lineal si abre sumas y saca productos por escalares, ¿no? Bueno, pues una transformación lineal me preserva la estructura de espacio vectorial. Por eso las transformaciones lineales son los morfismos entre espacios vectoriales. De la misma forma que pues, las funciones que preservan el orden son los morfismos entre conjuntos parcialmente ordenados. Y en cada rama de las matemáticas, pues les interesan sus propios morfismos. Si tienen dos grupos o en general dos estructuras algebraicas, pues una función que preserva las operaciones algebraicas, generalmente que abre sumas, que abre productos y demás, pues suele ser lo que se llama un morfismo de grupos o de anillos o de lo que se busca en particular. Y bueno, en análisis que se estudian distancias, lo que te importa es una isometría, una función que te preserva las distancias. Incluso si estás midiendo de formas distintas en dos lugares. Entonces, pues eso es un morfismo en general. Y en todas las ramas de las matemáticas hay un concepto similar que te preserva la estructura que te interesa. En este caso, el orden. Ahora, un isomorfismo es una versión especialmente poderosa de un morfismo. Un isomorfismo, isos significa la misma forma. Exactamente, ¿no? No solo se preserva la forma, sino tienen exactamente la misma forma. Y lo único es que pedimos la misma condición de que en este caso nos preserve el orden. Pero ahora vamos a pedir que la función sea biyectiva. Y pues que sea biyectiva nos da
una correspondencia uno a uno de los elementos de A con los de B. Entonces, cuando se dice que dos estructuras son isomorfas en general, en nuestro caso son órdenes parciales, pero en otros casos pues pueden ser la estructura con la que se esté trabajando, significa que las dos estructuras son idénticas para lo que nos interesa que estemos estudiando. De nuevo, aquí es el orden, pero a lo mejor en análisis puede ser pues las distancias, en álgebra puede ser la estructura algebraica, pero según lo que estés estudiando, dos estructuras isomorfas van a ser idénticas. Por ejemplo, si pensáramos ahorita en órdenes parciales finitos nada más, ya sabemos que siempre podemos representar un orden parcial finito como un diagrama de Hasse, ¿no? Entonces, si tenemos este orden parcial y digamos que vamos a nombrar a sus elementos, digamos A, B, C y D. Y tenemos otro orden parcial, X, Y, Z, W. Pues resulta que estos dos órdenes parciales o los órdenes parciales representados por estos diagramas de Hasse no son el mismo estrictamente, porque pues aquí hay un elemento A y aquí no hay ningún elemento A, ¿no? Entonces como conjuntos no van a ser idénticos, ¿no? No es lo mismo que haya una X a que haya una A. Sin embargo, existe una función entre estos dos conjuntos, biyectiva, bueno, los conjuntos de las letras, biyectiva, y que me va a preservar el orden. ¿Y cuál va a ser? Pues manda a la A a la X, a la B a la Y, a la C a la W y a la D a la Z. Fíjense que aquí pude haber mandado a la D a la Z y a la C a la W, como lo hice, o al revés, a la C a la Z y a la D a la W. Ambos van a ser isomorfismos. Funciones biyectivas, pues sí son, porque me da una asociación 1 a 1. Y puedo simplemente checar pues que el orden se preserve. C es más grande que B y que A. Y cuando sigo las flechitas, pues W sigue siendo más grande que Y y que X, ¿no? De la misma forma, D es más grande que B y A. Y si sigo las flechas, Z es más grande que Y y que X. A es el mínimo y su imagen es el mínimo. Y puedo checar todas las posibles combinaciones en cualquier par de puntos, pero siempre se preserva el orden. Entonces esta función que me manda a la A a la X, a la B a la Y, a la C a la W y a la D a la Z, es un isomorfismo de dos órdenes. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que un isomorfismo dice, pues este diagrama de Hasse y este diagrama de Hasse, pues no te hagas baboso, son lo mismo, ¿no? Solo hay que reetiquetar, renombrar a los elementos, y preservando toda la estructura que hay en el fondo, solo son las etiquetas que le puse a cada objeto, es lo que está, a lo mejor habría que cambiar. Todo lo demás se queda igual, y entonces, en el fondo, si yo nada más hiciera un dibujo así, pues yo estoy representando un orden parcial, que podría ser este, o podría ser este, o podría existir una infinidad de dibujos similares donde nada más cambiara qué nombre le doy a cada punto. Y como que este me representa el único orden que es esencialmente diferente, ¿no? Todos estos son copias unos de los otros. Y si yo quisiera tomarme un representante de todos ellos en abstracto, pues yo podría nada más dejar este dibujo y sin ponerle etiquetas y decir, pues esta es la esencia de este orden, ¿no? Las etiquetas de los nombres pues, solo son pues adorno, por así decirlo, o una forma de referenciar, pero no realmente es algo importante para la estructura. Bueno, esto se puede hacer un poco más formal. Sí, bueno, más o menos. Se puede hacer más intuitivo, de una forma que parecería ser más formal. ¿Cuál es la idea? Pues la relación de isomorfía es básicamente una relación de equivalencia. ¿Por qué? Pues, si se fijan, un orden va a ser reflexivo, un conjunto parcialmente ordenado va a ser isomorfo a sí mismo. Pues la identidad va a ser una función biyectiva que me preserva el orden. Ahora, si yo tengo una función biyectiva de A en B que preserva el orden,
pues es muy fácil verificar que su inversa va a ser una función biyectiva. De nuevo, la inversa de una función biyectiva siempre es una función biyectiva. Y aparte va a preservar el orden porque aquí elegimos un sí solo sí, ¿no? Entonces va y regresa. Entonces, de nuevo, si A es isomorfo con B, pues B va a ser isomorfo con A. O si hay un isomorfismo entre A y B, va a haber un isomorfismo entre B y A. Esa es como una simetría. Y bueno, la transitividad también no es difícil de checar. Que de nuevo, la composición de funciones biyectivas, ya sabemos que es biyectiva. Pero aparte, la composición de funciones que preservan el orden, también preserva el orden. Entonces se da una transitividad. En ese sentido, la isomorfía es como una relación de equivalencia. De nuevo, me dice cuáles son los órdenes que son esencialmente idénticos. Que no hay ninguna distinción que tenga que ver con el orden entre ellos, ¿no? Puede haber distinciones en cómo se llaman los elementos, pero eso en realidad no tiene nada que ver con el orden, y a mí lo que me importa, pues es el orden. Entonces, la relación de isomorfía, pues es como una relación de equivalencia. ¿Por qué digo que es como una relación de equivalencia y no que es una relación de equivalencia? Pues porque ya sabemos que a cualquier conjunto se le puede asignar un orden parcial, ¿no? La identidad siempre es un orden parcial, reflexivo. Y entonces por cada conjunto hay un orden parcial. Y entonces si esto fuera una relación binaria, la relación de isomorfía sobre todo el conjunto de todos los órdenes parciales, pues a partir del conjunto de todos los órdenes parciales podríamos extraer el conjunto de todos los conjuntos. Y eso es una contradicción, eso no existe, ¿no? También ya lo demostramos. Entonces, cuando hablamos de isomorfía, formalmente, conjuntistamente hablando o axiomáticamente hablando, no es una relación. ¿Por qué? Porque no es un subconjunto de un producto cartesiano de dos conjuntos. Sin embargo, pues se porta como relación de equivalencia. Y entonces, si por un momento ignoramos la axiomática de la teoría de conjuntos y nos olvidamos que hay cosas que, si suponemos que son conjuntos, llegamos a una contradicción, como la paradoja de Russell y esas cosas. Si nos regresamos a un periodo en la teoría intuitiva de conjuntos donde no nos importan esas cosas, podríamos llamar esto una relación de equivalencia. Se porta como una. Y entonces, pues uno podría decir, bueno, esta una relación de equivalencia puede ser el cociente, el conjunto de las clases de equivalencia. Y pues, ¿quién sería la clase de equivalencia de un orden parcial? Pues justo sería el conjunto de todos los órdenes parciales que son idénticos a él. Que no hay ninguna distinción en términos de orden. Ah, pues, eso está muy padre, ¿no? Porque al hacer el cociente tendría un representante por cada orden. De hecho, a eso se le llama el tipo de orden de un conjunto parcialmente ordenado. Sería como el representante tomando su clase de equivalencia, por así decirlo. El problema es que los órdenes parciales vienen de muchas formas muy extrañas y no son especialmente... son muy útiles, pero no son lo que buscamos con los números ordinales. Lo que buscamos con los ordinales son unos órdenes más bonitos que nos permitan hacer más. Y al final vamos a hablar un poco de por qué son tan útiles. Pero entonces, todo esto se vale para conjuntos parcialmente ordenados y se vale en particular para buenos órdenes. En particular, pues, para que dos conjuntos sean isomorfos, pues si uno es buen orden, el otro también tiene que serlo, porque de nuevo, en todo lo que tiene que ver con el orden tiene que ser idénticos. Entonces si uno tiene mínimo, el otro también, ¿no? Y si me fijo en un subconjunto de uno, no vacío y tiene mínimo, pues en el otro también debe pasar, si son isomorfos. Y entonces, pues, me puedo fijar en esta misma idea de tomar las clases de equivalencia de isomorfismo, pero solo en ordinales. Y ahí es donde pasa algo bien interesante, y ahí es donde llegan los ordinales. Entonces, vamos a analizar ese caso un poco más. Bien, la pregunta clave aquí es, ¿de cuántas formas se puede bien ordenar un conjunto? Obviamente ignorando isomorfía, es decir, pues de cuántas formas no isomorfas se puede bien ordenar un conjunto. Porque ya dijimos que pues, ordenarlo de formas isomorfas pues, es no hacer nada, ¿no? Solo es reetiquetar. Entonces, como que dos conjuntos en isomorfos depende del tamaño.
porque hay una función biyectiva, ¿no? De por medio. Entonces, por ejemplo, si un conjunto tiene un orden parcial tiene 8 elementos, pues cualquier otro orden isomorfo debería tener también 8 elementos. Entonces, vamos a restringirnos a pensar en de cuántas formas distintas un cierto conjunto, que tiene que ser de un tamaño específico, se puede bien ordenar. Por ejemplo, vamos a empezar con los conjuntos finitos. Vamos a empezar con un conjunto de 0 elementos. Bueno, este es fácil porque solo hay uno, ¿no? El vacío. Entonces, ¿de cuántas formas puedo bien ordenar al vacío? Pues, uno podría decir, de ninguna, es el vacío, pero en realidad el vacío sí tiene un buen orden, ¿no? La relación vacía sobre el vacío es un buen orden. Además, pues la única relación binaria que puede haber sobre el vacío es la relación vacía. Porque el vacío cruza el vacío, es el vacío, y entonces cualquier subconjunto del vacío es vacío, y todo es vacío, ¿no? Entonces, esta es la única forma de bien ordenar al vacío. Entonces, en este caso, al 0, que es el vacío, le toca una. Hay una forma de ordenar un conjunto con 0 elementos. Pero ahora, ¿qué pasa con un conjunto con un elemento? ¿De cuántas formas puedo bien ordenar? Pues, el producto cartesiano de esto, pues simplemente es la pareja, vamos a llamarle A este conjunto con un elemento. A cruz A es igual al conjunto cuyo único elemento es el puntito como puntito. Y entonces, solo hay dos subconjuntos de esta cosa, el vacío y el total. En particular, pues, si me fijo en el total, resulta que ese es un buen orden, ¿no? Ahora, ¿el vacío será un buen orden para este conjunto? Pues no, porque no va a ser reflexiva la relación. Pero, entonces, para un conjunto con un único elemento, y de nuevo no estamos etiquetando nada para no pensar en copias isomorfas, solo hay una forma de bien ordenarlo. Entonces, para el 1, un conjunto con un elemento, solo hay una forma de bien ordenarlo. Y para hacerlo en general, estos son unos casos medio triviales, vamos a hacerlo con diagramas de Hasse, ¿no? Vamos a pensar que tenemos un conjunto, digamos, con 4 elementos. Los órdenes totales ya habíamos dicho que son como una línea. Entonces, cualquier buen orden de 4 elementos, pues en el fondo tiene que verse como una línea. Pero si se fijan, ya no hay más que le podamos hacer. Esto ya es un diagrama de Hasse y es un buen orden. Cualquier subconjunto no vacío, si me fijo en este subconjunto no vacío, o en este subconjunto no vacío, o en este subconjunto no vacío, siempre hay un elemento mínimo, ¿no? El que esté más abajo. La única forma de que no haya nadie más abajo es que los tape todos, pero en ese caso ya es un subconjunto vacío. Y entonces esto ya es un buen orden para un conjunto de 4 elementos. Y la magia de no etiquetarlos es que, pues ahí se ve muy claramente que no hay ningún otro. Normalmente podríamos poner 4 cosas y decir, pues, ¿qué pasa si intercambio 2 de lugar? Pero como no estamos usando etiquetas, para evitar las copias isomorfas, solo nos estamos fijando en el orden, en el fondo, en la estructura de orden que hay detrás. Pues aquí se ve que la única forma de bien ordenar un conjunto con 4 elementos, pues es poner uno detrás del otro. Entonces, por aquí, 4. Solo hay una forma de bien ordenar un conjunto con 4 elementos, es ponerlo así. Y en general, para cualquier número natural n, esto pasa. La única forma de acomodar, de hacer un diagrama de Hasse que sea una línea con n puntitos, con n elementos, pues es ponerlos todos, uno y el otro, 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 hasta llegar al último. Y como son finitos, pues siempre acabo, no hay mucho que hacerle. Y pues eso nos refleja que para cualquier número natural n, solo hay una forma de bien ordenarlo. Y esto es muy importante porque eso nos revela, aquí me faltó el 2 y el 3, perdón, para cualquier número natural. Esto nos revela por qué usamos los mismos números naturales como cardinales y como ordinales. Al final, el 1 y el primero, pues si yo le tapo la bolita, pues son esencialmente lo mismo. Y son lo mismo porque si yo sé que tengo un elemento,
pues automáticamente sé de cuál es la única forma de bien ordenarlo, pues ponerlo. Si yo tengo 10 elementos, pues la única forma de bien ordenarlos es ponerlos los 10 en fila. Los ordinales me van a representar, van a ser los representantes de esas clases de equivalencia que salían de la isomorfía de buenos órdenes. Entonces, pues este es este número, el décimo. Lo único que me dice es cuál es la única forma de bien ordenar a un conjunto con 10 elementos. Este 10 con una bolita me refleja eso, esa cadena con 10 bolitas que pongo una detrás de otra detrás de otra. Pero ahora, ¿qué pasa en el caso infinito? Pues vamos a empezar con el conjunto infinito más sencillo, los números naturales. Los números naturales, todos los conocen y todos conocen la forma canónica de bien ordenarlos. Su orden usual es un buen orden y voy a dibujarlo un poco como dibujaría un diagrama de Hasse, pero vamos a extenderlo un poco para conjuntos infinitos y va a ser de la siguiente forma. Para los naturales, pues tenemos el mínimo, que es el 0, y luego va el 1, y luego va el 2, y así seguimos, pues, hasta el infinito. Entonces, en vez de dibujar una raya, pues, infinita, que no puedo, voy a dibujar una flecha así. Entonces aquí está, por aquí está el número n, y sigue. Entonces, de alguna forma este diagrama me representa pues el buen orden usual de los naturales. Pero ahora, ¿podremos encontrar otro buen orden para los naturales que no sea isomorfo a este? Resulta que sí. Vamos a hacer lo siguiente. De la misma forma que aquí tenemos la flecha de los naturales, voy a copiar el mismo dibujo. Aquí está el 0, aquí está el 1, aquí está el 2. Todo exactamente igual, pero hasta arriba voy a agregar un punto. Le voy a llamar omega. Nosotros ya utilizamos omega y por ahí vimos que si los naturales se formalizan a través del conjunto omega y demás. Ahorita hablamos de eso, ahorita aguanten. Vamos a pensar de entrada que esto solo es notación. Solo estoy agregando un punto extra. Y entonces, pues lo que tenemos es que es un buen orden. Esto no es difícil de verificar. ¿Por qué? Si me tomo un subconjunto no vacío, hay dos opciones: que el punto omega esté o que no esté. Si el punto omega no está, entonces va a ser un subconjunto no vacío de los naturales, va a tener elemento mínimo. Y ahora, si omega sí está en ese conjunto, pues solo hay de nuevo otras dos opciones. Una es que el conjunto completo sea el unitario de omega, y pues él sería el mínimo. Y si el conjunto no es el unitario de omega, entonces también interseca a algunos conjuntos de los naturales. Entonces si le quito omega, pues es un subconjunto de los naturales, tiene mínimo, y ese mínimo es más chico que omega, entonces tiene mínimo. Entonces esto es un buen orden, así, es decir, cualquier número natural pues está ordenado igual que los números naturales de siempre, pero ahora hay un elemento máximo, le vamos a llamar omega. Y entonces vamos a ver que este es otro orden isomorfo para los naturales, no isomorfo, perdón. ¿Cómo? Pues necesitamos una función biyectiva entre estos dos para que veamos que sí es. Esencialmente podríamos estar usando el conjunto de los números naturales. Aquí agregué este punto, pero eso no hace diferencia porque este conjunto es biyectable con los naturales. ¿Cómo? Pues simplemente a omega lo mando al 0 y luego a cada número natural lo mando a sí mismo más 1. Es decir, al 0 lo mando al 1, al 1 lo mando al 2, al 2 lo mando al 3. Y de esta forma tengo una biyección entre el conjunto de los naturales y los naturales con este omega agregado. Entonces, tenemos otra forma de bien ordenar el conjunto de naturales, o bueno, un conjunto del mismo tamaño. Y sin embargo, estas dos formas no son isomorfas, estos dos buenos órdenes. ¿Por qué? Pues porque este tiene un elemento máximo y este no. Entonces, dijimos que la idea del isomorfismo era que se preservaran absolutamente todas las propiedades sobre el orden. Por ejemplo, pues aquí omega es mayor o igual que cualquier otro elemento. Si yo tomara cualquier función biyectiva con este conjunto, a omega a lo mejor no me lo manda al 0, como yo dije, a lo mejor me lo manda algún otro número natural, pero siempre va a tener alguien por arriba. Entonces ya no va a ser cierto que
este era más grande que todos acá, su imagen ya no va a ser más grande que todos, entonces ahí va a haber dos elementos que no corresponde su orden aquí y acá. Por lo tanto, estos dos órdenes no pueden ser isomorfos. Y entonces ya tenemos dos formas de bien ordenar a un conjunto numerable. ¿Habrán más? Pues resulta que sí. Podemos repetir este mismo truco. Lo voy a hacer aquí mismo en este dibujo para no escribir más. Tenemos a los naturales, ponemos a omega. Y ahora vamos a poner aquí otro puntito más, que es omega más 1. Un argumento bastante similar muestra que omega más 1 es que este nuevo buen orden es un buen orden. Y de nuevo, pues si me tomo su conjunto no vacío, si se queda contenido en los naturales, pues como los naturales son un buen orden, pues sí va a tener mínimo. Y estos dos, como están arriba que todos los naturales, y entre ellos dos están bien ordenados, pues siempre el mínimo o va a ser un número natural, o el conjunto solo va a tener a alguno de estos dos elementos, o a los dos, y el mínimo va a ser uno de ellos dos. Entonces, de nuevo, pues tenemos un buen orden. De nuevo es biyectable con los naturales, es un conjunto numerable, pues simplemente podría mandar a omega al 0, a omega más 1 al 1, y a cada natural asimismo más 2. Es decir, al 0 al 2, al 1 al 3, al 2 al 4. Y de nuevo tendré una biyección entre estos dos conjuntos. Y de nuevo, este buen orden no es isomorfo ni a este, ni a este. ¿Por qué? Porque aquí hay un máximo, igual que en este, pero además, el máximo tiene un antecesor inmediato. Es decir, hay un elemento por abajo del máximo, del cual no hay ninguno entre ellos dos. Omega más 1 es el sucesor inmediato de omega, como 1 es el sucesor inmediato de 0. Fíjense que en este orden no pasa lo mismo. ¿Quién es el antecesor de omega? Pues no existe, ¿no? Porque los naturales siguen y siguen y siguen. Y entonces, si yo dijera que 1000 es el antecesor de omega, pues 1000 más 1 está en medio, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Aquí el máximo tiene un antecesor, en este el máximo no tiene antecesor, y en este no hay máximo. Pero adivinen qué, pues esto se puede seguir haciendo. Puedo poner aquí omega más 2, puedo poner omega más 3, y puedo seguir. Agregar hasta omega más n. Y pues cada uno de estos se puede demostrar que te da un buen orden para los naturales diferente. Y aquí podría poner cualquier número natural, puedo agregar cualquier cantidad de puntos y siempre me va a dar un buen orden de un conjunto numerable, porque pues un conjunto numerable unión a un conjunto finito sigue siendo numerable. Y sin embargo voy a tener nuevas formas de bien ordenarlo. Y el argumento siempre va a ser más o menos similar, pues voy a tener un máximo y va a haber una cadena de antecesores hasta alguien que ya no tiene antecesor, y eso siempre va a ir cambiando de tamaño, y entonces no pueden ser buenos órdenes isomorfos. Pero ahora, ¿quién dice que nos tenemos que detener ahí? Vamos a hacer un paso más, pues la idea de aquí es como copiar el diagrama de Hasse de n puntos encima de la flecha de los naturales. Y si lo voy haciendo para cada número natural, pues ¿qué pasa si eventualmente tengo una flecha de todos los números naturales? 0, 1, 2, 3. Y luego otra flecha de números naturales. Omega, omega más 1, omega más 2, omega más 3, etcétera, etcétera, etcétera. Pues a esto le voy a llamar omega más omega. Esto va a resultar ser un buen orden, demostrarlo tampoco es difícil, solo es hacer varios casitos, te tomas un subconjunto no vacío y se interseca a este pedazo de los naturales, pues aquí tiene un mínimo y ese va a ser el mínimo de todo el conjunto, y si no lo interseca es porque está completamente contenido acá, y entonces pues este es esencialmente una copia del buen orden de los naturales, entonces este sí es un buen orden, aquí va a tener mínimo y ese va a ser el mínimo, ¿no? Y de nuevo este conjunto es numerable. Ustedes demostraron, ¿no? Que si los naturales eran equipotentes con A y los naturales eran equipotentes con B, entonces
los naturales eran equipotentes con A unión B, ¿no? Es decir, que la unión de conjuntos numerables era numerable. Pues este es un conjunto numerable, este es un conjunto numerable y nos queda un conjunto numerable. Entonces, tenemos una nueva forma de bien ordenar a un conjunto numerable, en particular podrían ser los naturales. Y esto nos da otro buen orden. Y omega más omega. Pero, pues, podemos repetir lo mismo, ¿no? Y agregar un máximo encima. Y bueno, a este vamos a ponerle, omega por 2. Simplemente para abreviar la notación. Y pues a este le podemos llamar omega por 2 más 1. Pues fíjense que nos encontramos con esta misma cosa. Podemos seguir haciendo y eventualmente vamos a tener a omega por 3, y a omega por 4, y a omega por 5. Si sigo haciendo este proceso, ¿no? De nuevo, omega por 2 más 1, omega por 2 más 3, 2, omega por 2 más 3, omega por 2 más n, omega por 2 más omega, que es omega por 3, luego omega por 3 más 1, luego omega por 3 más 2, y así hasta llegar a omega por 4, omega por 5, omega por 6, eventualmente a omega por omega, que lo vamos a llamar omega cuadrada más 1, más 2, más 3, eventualmente llegaremos a omega al cubo, omega a la cuarta, omega a la quinta. Si seguimos así, vamos a llegar a omega a la omega. Y de nuevo, lo único que estamos haciendo es tomar flechas y agregar punto, 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 máximo, 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 hasta que me queda una copia de los naturales. Y entonces le vuelvo a agregar un máximo, y máximo, y máximo, y máximo. Y solo vamos haciendo flechas sobre flechas, sobre flechas, sobre flechas. Y lo estamos haciendo un montón de veces. Y aquí, pues aquí no acabamos, ¿no? Tenemos omega a la omega. Pues podemos agregarle un máximo y poner omega a la omega más 1, y más 2, y más 3, y más 4. Y este proceso sigue, y sigue, y sigue. Y de hecho, pues, el lema de los ordinales es el mismo lema que el que tiene Buzz Lightyear, ¿no? Al infinito y más allá. ¿Qué tal? Al infinito y más allá, porque siempre siguen y siguen y siguen y siguen. Y de hecho este proceso lo puede seguir uno haciendo hasta llegar a un número que sea omega a la omega, 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 y que sea una torre de exponenciales con puros omegas, pero infinita. Esto ya no lo podríamos escribir, ya no tiene una notación tan clara, entonces le llamamos epsilon 0. Pero ahí no se acaba la cosa, podemos hacer epsilon 0 más 1, y epsilon 0 más 2, y epsilon 0 más 3, y seguir así. Y la idea es que todos estos van a ser buenos órdenes no isomorfos, pero lo más sorprendente es que incluso este número enorme sigue siendo un conjunto numerable. Aunque pegue todas estas flechas para que me den este número de acá, copias y copias de los números naturales, este conjunto se puede demostrar, se demuestra que sigue siendo numerable. Y suena un poco extraño y uno dice, ¿cómo que sigue siendo un conjunto numerable? Pero sí. Y entonces todas estas formas son maneras de bien ordenar a los números naturales, y todas no son isomorfas entre sí. Entonces pasamos de los naturales, que cada número natural solo tenía una forma de bien ordenarse, a los números naturales, al conjunto de todos los números naturales que tienen un montón de formas de bien ordenarse. Y uno puede decir, y uno dice, bueno, pero ¿esto cuándo va a acabar? Y uno empieza a decir, es que ¿a poco todo es numerable? ¿Todos los buenos órdenes son numerables? ¿O qué pasa? Pero uno se acuerda y dice, tenemos el teorema del buen orden. Y en el video anterior del axioma de elección hablamos
del teorema del buen orden que dice todo conjunto es bien ordenable. Entonces, también nosotros ya probamos que hay infinitos más grandes que el de los números naturales, en particular, por ejemplo, el de los números reales. Entonces, pues si los números reales son bien ordenables, pues debe haber un ordinal que represente a ese buen orden. Debe haber un buen orden para los reales y no puede ser ninguno de estos. Tiene que venir después. Entonces, para resumir las ideas, les voy a presentar más o menos la definición de qué es un ordinal. Va a haber que hacer un poco de saltarnos algunas cosas que serían importantes, pero la idea en esencia es que cada número ordinal va a representar un posible buen orden de algún conjunto. Y todo conjunto es bien ordenable, entonces todo conjunto va a corresponderle un ordinal. Si yo tengo un conjunto, le puedo asociar al menos un buen orden, y a cada buen orden que le asocie, le puedo encontrar su ordinal. Y sin embargo, si le asocio a órdenes diferentes, como aquí lo hice con los naturales, le van a tocar ordinales diferentes. Y entonces, los ordinales en el fondo me codifican todos los posibles buenos órdenes que existen. De cualquier conjunto, de cualquier tamaño, a cada buen orden le va a tocar un ordinal. Pero vamos a la definición. Bien, la definición de ordinal, que es una definición sumamente inteligente y sumamente ingeniosa, es difícil al principio ver cómo corresponde a la intuición que les di de que los ordinales son representantes de clases de equivalencia. Pero dijimos que eso no se puede formalizar porque la relación de equivalencia no era una relación formalmente, y pues entonces toda la construcción falla por ese detalle, ¿no? No se puede formalizar. Sin embargo, esta definición de von Neumann logra no solo definir un representante de cada clase de equivalencia de una forma canónica, es decir, puede dar una definición y resulta que coincide que cada una de las cosas que cumple esta definición es un representante de cada posible buen orden, sino que aparte hace que toda la teoría se acomode bonito y todo sea muy padre. Entonces vamos a hablar un poco de la definición. Alfa, un conjunto alfa va a ser un ordinal. Sí, solo sí se cumplen dos cosas. Alfa con la pertenencia se puede ver como una relación binaria en alfa, es decir, la pertenencia puede ser un subconjunto de alfa cruz alfa, definida por conjunto de las parejas x, y en alfa cruz alfa, tales que x es elemento de y. No, de esta forma podemos ver a la pertenencia de conjuntos que conocemos como una relación binaria en alfa. Es decir, entre los elementos de alfa son conjuntos, y nos preguntamos si un conjunto es elemento de otro. ¿No? Entonces es la pertenencia de siempre que conocemos, se puede ver como relación binaria, y en algunos conjuntos resulta ser un orden parcial, no en todos. En algunos resulta ser un orden parcial estricto, porque obviamente no puede pasar que A sea elemento de A. Esto está prohibido. No hablamos de eso, hablarán de eso si llevan un curso de conjuntos. Pero hay un axioma que no nos dio tiempo de ver porque no era el objetivo del curso. Se llama axioma de fundación y justo lo que dice es que esto no pasa. Jamás, ¿no? Entonces, pues sí, va a ser una relación de orden parcial estricta. Pero de nuevo, nosotros definimos buen orden usando órdenes reflexivos. Porque en mi experiencia en áreas que no son teoría de conjuntos, es lo que aparece más comúnmente. O al menos a mí me da esa impresión, que se prefiere usar un poco los órdenes reflexivos. Sin embargo, en teoría de conjuntos, por este ejemplo en particular, se usa más los órdenes estrictos, ¿no? Entonces, en este caso, son buenos órdenes estrictos. Estamos pensando en buenos órdenes estrictos. Y entonces, alfa, de nuevo, va a ser un ordinal.
si cuando le doy con esta relación binaria dada por la pertenencia es un buen orden. Y además cumple que alfa es transitivo. Ahora, que un conjunto sea transitivo, o a veces le ponen epsilon transitivo, pues quiere decir que como que la pertenencia es transitiva, pero no como relación binaria. Es decir, no quiere decir que si x, y está en epsilon, y ya sé que esto se ve raro, pero la segunda epsilon me refiero a la del conjunto, así que le voy a poner epsilon sub alfa, y y, z está en epsilon sub alfa, entonces x, z esté en epsilon sub alfa. Esto es que una relación binaria fuera transitiva, ¿no? Y esta propiedad la necesitamos para la parte del buen orden, porque en particular necesitamos que sea un orden parcial. Pero que el conjunto alfa, no la relación, el conjunto sea transitivo o epsilon transitivo, quiere decir que si x es un elemento de alfa, entonces cualquier elemento de x va a ser también elemento de alfa. Esto también se puede escribir como que si x es elemento de alfa, entonces x es un subconjunto de alfa. Y esta propiedad es muy bonita, es muy interesante, tiene propiedades curiosas, pero en este caso es muy útil y hace que todo embone perfecto. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de los números naturales y cómo dijimos que se podían usar como ordinales, como cardinales, y como que cumplían esa doble función? Porque pues cada ordinal, con cada natural, con saber cuántos elementos hay, pues sabes la única forma de bien ordenarlos y demás. Bueno, pues resulta que los números naturales cumplen esta definición al pie de la letra. Recordemos que n más 1 habíamos dicho que era el conjunto que tiene como elementos al 0, al 1, al 2, hasta el n. Pero entonces, si me fijo en cualquier elemento de aquí, digamos por aquí hay un j, elemento de n más 1, j va a ser igual al conjunto 0, 1 hasta j menos 1. Y esto va a estar contenido justo si aquí está j, pues aquí va a estar j menos 1. Y entonces va a ser un subconjunto de n más 1. Eso quiere decir que los números naturales, por inducción, porque el vacío también pues, es transitivo, todo elemento es subconjunto porque no tiene elementos, que todo número natural cumple ser transitivo. La prueba por inducción, este es el paso inductivo. Y aparte la pertenencia, bueno, bien ordena a cada número natural. Eso se los voy a dejar que lo chequen ustedes, no es difícil. Y entonces cada número natural efectivamente es un ordinal con esta definición. Pero no solo eso. ¿Se acuerdan del conjunto de números naturales? Omega. Aquí hay un debate, hay quien los usa sin distinguir, hay quien los usa de formas distintas. En general a los conjuntistas les gusta usar omega porque es el objeto construido dentro de la teoría de conjuntos. Y hay quien usa a la n gordita para referirse a el objeto intuitivo que son los números naturales y demás. Ahí hay unas sutilezas que no nos interesan. Para nosotros son esencialmente lo mismo y resulta que son un ordinal. El conjunto de los números naturales, la pertenencia lo bien ordena, no solo lo bien ordena, sino lo bien ordena con el orden canónico de los números naturales, el orden al que estamos acostumbrados, donde el 0 es el mínimo, y el 1 le sigue, y luego el 2, y luego el 3. Bueno, ese bien orden simplemente es omega con la pertenencia. Y entonces este conjunto también es transitivo, porque cualquier elemento de los números naturales, pues es un número natural, y cada número natural es un conjunto de números naturales, y eso va a estar contenido en omega. Entonces, omega con la pertenencia es también un buen orden y es transitivo, por lo tanto, omega es un ordinal. Y de hecho es el primer ordinal infinito. Esto se puede demostrar, no viene al caso ahorita, pero este es el primer ordinal infinito, el primer buen orden para conjuntos infinitos. ¿Y quién le sigue? Pues, ¿se acuerdan de omega más 1?
Nosotros hablamos del sucesor de un conjunto. El sucesor del conjunto A dijimos que era A unión el unitario de A. Pues entonces, el sucesor de omega simplemente es omega unión el unitario de omega. Y déjenme borro un poco el pizarrón para que esto no sea un desastre. Pues el sucesor de A es A unión el unitario de A. Entonces el sucesor de omega es igual a omega unión el unitario de omega. Y pues si se fijan, omega simplemente es todos los números naturales. El 0, el 1, el 2, el 3, hasta llegar a algún n, pero luego siguen y siguen todos los números naturales. Pero estoy pegando el unitario de omega, entonces cuando me acaban todos los números naturales, pongo ahí al final a omega. Y este conjunto es el sucesor de omega, y siguiendo la nomenclatura de los números naturales, pues a este le vamos a llamar omega más 1. ¿También se acuerdan de omega más 1? Ah, pues justo era el conjunto donde tiene al 0, al 1, al 2, al 3, al 4, a todos los números naturales, y al final un máximo omega. Pues resulta que este conjunto también es transitivo y la pertenencia lo bien ordena. Y más aún, el buen orden que le da a la pertenencia es precisamente este de aquí, ¿no? En el que estaban todos los números naturales y tenían un máximo. El siguiente ordinal, pues resulta ser el sucesor del sucesor de omega, que como ya se imaginarán, pues es lo mismo. Van todos los naturales, luego omega, luego tiene como elemento a omega más 1, y bien ordenado con la pertenencia. Bueno, la pertenencia es un buen orden para ese nuevo conjunto, y bien ordenado con la pertenencia resulta en este orden, en este buen orden. Y entonces, pues así es como vamos con todos, la mismo que fuimos haciendo de ir agregando máximos, es lo mismo que hace esta definición, pero aparte no se acaba ahí, porque nosotros sabemos que cualquier conjunto se puede bien ordenar, por ejemplo los números reales, y eso ya no va a ser ninguno de estos sucesores de omega, porque nunca se van, porque siempre van a ser numerables, y entonces pues los reales no son numerables, ya lo demostramos, entonces ninguno de estos ordinales puede corresponder a los reales con su buen orden que sabemos que existe por el teorema del buen orden. Sin embargo, se puede demostrar que con esta definición de ordinal, hay un ordinal que con la pertenencia es isomorfo a los reales con su buen orden, sea el que sea. Y de hecho a cualquier conjunto bien ordenado se demuestra que le toca un ordinal. Y aparte pasa algo bien padre, y es gracias a esto de que sea transitivo cada ordinal, y es que podemos ordenar a los ordinales, los podemos ir acomodando como lo hemos hecho a los números naturales con su orden usual, y luego omega, y luego omega más 1, y luego omega más 2. Pero en general, si alfa y beta son dos ordinales, va a pasar que alfa va a ser menor que beta, sí, y solo si alfa es un elemento de beta. Es decir, cada ordinal siempre va a ser un elemento de los ordinales más grandes que él. Y eso es verdaderamente padre, porque aparte resulta que la pertenencia entre todos los ordinales se porta como un buen orden. Sin embargo, ya no es un buen orden, porque el conjunto de todos los ordinales resulta que no es un conjunto. Le pasa lo mismo que al conjunto de todos los conjuntos. Es algo tan grande que si fuera un conjunto tendríamos contradicciones. De hecho, se le llama la paradoja de Burali-Forti, y la demostración de que no puede ser un conjunto es más o menos sencilla. Si fuera un conjunto, ya les dije que la pertenencia sobre él se porta como un buen orden, y entonces sería un conjunto bien ordenado, y entonces le correspondería un ordinal, pero ese conjunto contiene a todos los ordinales, y un ordinal es más chico que otro si es un elemento. Entonces le correspondería el ordinal más grande que todos, pero si tienes el ordinal más grande que todos, pues le agregas un máximo y te vuelve a dar te debería volver a dar un ordinal. Entonces eso te da una contradicción, y por lo tanto el conjunto de todos los ordinales no existe. Él simplemente vuelve a ser algo como el conjunto de todos los conjuntos. Es una colección tan grande que si supusiéramos que es un conjunto, llegamos a contradicción. Sin embargo, la pertenencia se porta como un buen orden en los ordinales. ¿A qué me refiero con esto? A que si me dan cualquier conjunto de ordinales no vacío, va a tener un mínimo, y se puede hacer
inducción sobre los ordinales porque son como números naturales extendidos y se siguen portando como los números naturales si los siguiéramos extendiendo. Cada ordinal tiene un sucesor inmediato, igual que los naturales, el 0 tiene el 1 y el 1 tiene el 2. Y de la misma forma que hay inducción en los naturales, los ordinales tienen su propio principio de inducción, se llama inducción transfinita. Y son una cosa muy bonita, que hay una teoría riquísima alrededor de los ordinales y son muy útiles. Pues si les interesa lo pueden ver con detalle en un curso de conjuntos 2. Probablemente haya quien lo ve en conjuntos 1, si le gusta ir rápido y adelantar temario, aunque oficialmente va en el curso de conjuntos 2. Y los ordinales son una cosa muy bonita, pero esencialmente la intuición, lo que representan son... Cada ordinal te representa un buen orden. De hecho se les llama tipo de orden. Esa idea que les dije de ser representantes de una clase de equivalencia, módulo, isomorfía de buenos órdenes, pues a eso le llaman ser el tipo de orden. Entonces si tú me das un buen orden, su tipo de orden es el ordinal que le corresponde. Y lo fundamental es que a cualquier conjunto bien ordenado le corresponde un único ordinal que es isomorfo con la pertenencia al buen orden del que partí. Y por el teorema del buen orden, todo conjunto es bien ordenable, entonces a cada conjunto le podemos asignar su ordinal, ¿no? Dado un buen orden. A los naturales, de nuevo, si les cambiamos el buen orden, les puede tocar un montón de ordinales distintos, pero para cada buen orden que me den, hay un ordinal. Y entonces, pues esa es la maravilla de los ordinales. El próximo video vamos a hablar de los cardinales, que son los primos de los ordinales. De hecho, más que eso, los cardinales van a ser algunos ordinales. Entonces, pues de eso hablamos a la próxima.